Muy buenos días, día domingo 28 de febrero de 2021. Un mes que se ha pasado rápido, ¿no es cierto? Mm, un mes bastante cuadrado. Mm, Partió día 1, día lunes, domingo 7 y terminó un domingo 28. Bien, bien cuadrado el mes. Bueno, vamos a seguir con esta serie de videos, de audio video que me he propuesto en hacer para defender la doctrina católica. Quinto video ya, quinto audio video. Y la razón para eh, defender la doctrina católica es precisamente porque en los tiempos que corren estamos viviendo una revolución que ya se ha prolongado 500 años. ¿m? 500 años que ha ido degradándose, eh, y que tiene sus orígenes en eh, el, el, el cisma que llevó a cabo Martín Lutero, este hereje, ¿no es cierto?, en el cual debilitó la Iglesia católica, destruyó la unión que había en toda Europa bajo la Iglesia católica, en, en el que se vivía en un sistema bastante próspero, mucho más próspero que las actuales democracias modernas. Entonces, la única forma de revertir esta revolución que de protestante luego pasó a la revolución francesa, luego a la revolución comunista, y ahora está tomando unas formas de revolución em, em, LGTBI o no sé qué tontera, ¿no es cierto? Una revolución ya decadente, que ya tiene todas las formas de ser algo decadente, que esta revolución em, progre, esta revolución progre. Y entonces vamos a ver, aquí vamos a seguir con unas cuantas cosas. El capítulo de hoy va a tratar sobre refutar la calumnia, injuria y rumores que se han hecho contra la Iglesia Católica. La única forma de contrarrestar esta revolución que lleva 500 años ya andando es devolverle la prioridad en la sociedad a la Iglesia Católica. El único baluarte que puede frenar toda esta corrupción es la Iglesia Católica. Entonces, esto hay que llevarlo a cabo eh, limpiando, ¿no es cierto?, purgando todas las calumnias e injurias que se dicen contra la Iglesia Católica para desprestigiarla. En conjunto con eso, demostrar que eh, la Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Jesucristo. Y demostrar que darle más autoridad todavía, demostrando que todas las enseñanzas católicas habidas están en la Biblia. Bueno, el capítulo pasado trató precisamente sobre eso. Bueno, se me quedaron un par de temas en el tintero que no traté, así que voy lo más breve posible a tratarlo ahora.
Mm, Entonces voy a hacer una continuación del tema del programa pasado, bien cortito, para em, mm, darle, para redondearlo, porque se me quedaron un par de temas atrás, se me quedaron en el tintero. Así que, bueno, eh, par- vamos entonces, hagamos esta continuación del programa pasado, esta pequeña continuación, esta colita, ¿no es cierto?, que va a quedar acá en este programa. Em, Siguiendo con las doctrinas bíblicas, las doctrinas católicas en la Biblia. Y vamos a partir por la confesión de pecado. ¿Pueden los hombres confesarse los pecados? ¿Pueden perdonarse los pecados? La iglesia evangélica ataca mucho eso de la iglesia católica, de que como un cura te va a perdonar los pecados si solo Dios perdona los pecados. Bueno, partamos entonces con Santiago capítulo 5 versículo 16. Santiago, una epístola que a Lutero no me le gustaba mucho, le echaba mucho a perder varias de sus maquinaciones. Entonces, dice aquí en Santiago 5:16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Confiésense unos a otros los pecados y oren unos por otros. Tenemos aquí dos enseñanzas que refutan las críticas evangélicas. Tenemos por un lado la confesión de pecado de uno a otro y por el otro tenemos la oración de unos por otros. Esto es la intercesión. En Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces aquí en Juan vemos cómo él recomienda confesar los pecados y Santiago anteriormente recomienda confesar los pecados los unos a los otros. O sea, el pecado tiene que confesarse. Porque como dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Mm. Todo esto es lo que es el credo de los apóstoles, ¿no es cierto? Em, la oración es, em, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿no es cierto? Y creo en su Hijo Jesucristo. Todas estas confesiones se hacían por la boca. Mm. Entonces ya vimos que mm, el, ya vimos que Santiago recomienda confesar los pecados los unos a los otros. Y primera de Juan dice 1:9 dice que los pecados tienen que ser confesados para que sean perdonados y Dios nos limpie de toda maldad. Entonces, vamos ahora a este otro pasaje. Cuando Jesucristo instituyó a el sacerdocio. En el mismo Juan, de la misma primera epístola 1:9, leemos ahora en su evangelio, el evangelio de Juan 20:23. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Solo Dios nomás puede perdonar los pecados? ¿O también pueden perdonar los curitas, ¿no es cierto?, luego de la confesión de pecados? Entonces aquí tenemos armado ya el asunto de las confesiones. El bautismo en agua.
el bautismo de la iglesia. El capítulo pasado vimos que la Biblia no habla en contra de Tomás. Vimos que el bautismo de niños no estaba prohibido en la Biblia. La primera predicación que hizo Pedro a la multitud fue a los padres y a los hijos, porque para ustedes es la promesa y para vuestro hijo. Entonces todos esos 3000 que se bautizaron en ese momento también iban incluidos niños. Vamos a ver entonces el bautismo, si es sumergiéndose en río o si es el bautismo que practica la iglesia. Entonces dice aquí en Hechos 16:33: y él los tomó en aquella misma hora de la noche y le lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó. Bueno, aquí lo que vemos es una historia de un carcelero que estaba en la cárcel con Pablo, y Pablo eh, le, le habla el mensaje, ¿no es cierto? Le predica, y dice aquí, el versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y le lavó las heridas. Esto él se la lavó a Pablo, este carcelero. Enseguida fue bautizado el carcelero, él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio a comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Aquí no aparece que el hombre haya sido bautizado en río. Entonces dice además que fue bautizado él y toda su familia, toda la casa. Ahí tendrían que haber habido niños, ¿no es cierto? Hijos. En esos tiempos la familia era bien numerosa. Y no aparece que haya sido sumergido en el río. Lo más probable es que se usó el bautismo católico, de rociar en la mollera, ¿no es cierto?, agua, invocando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, de todos los bautismos que hay en la Biblia, no necesariamente se narra que deba ser en río o en otras fuentes. El purgatorio. Veamos qué dice la Biblia del purgatorio. Este es uno de los pasajes. Esta fue una de las cosas que motivó la herejía de Lutero, esta rebelión que tuvo Lutero, el tema de la indulgencia. Bueno, eso es lo que se dice, porque al parecer tuvo otro motivo, y eso lo vamos a hablar en un capítulo posterior. ¿Está el purgatorio en la Biblia? Con ese nombre no, pero no está la palabra purgatorio en la Biblia, pero sí está algo que da la idea de haber un purgatorio. En Mateo 12:32, capítulo 12, versículo 32, leemos lo siguiente: el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Siempre que la Biblia hable del Hijo del Hombre se refiere a Jesucristo, casi siempre. Podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el otro. Ni en este mundo ni en el otro. En el otro mundo se perdonan pecados. Si se supone que uno al fallecer o va al cielo, ¿no es cierto?, o va al infierno. En el infierno uno ya está condenado, ya no hay nada que perdonar. En el cielo tampoco hay nada que perdonar. Entonces, ¿por qué aquí
el Señor dice que este no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Tenemos también esta siguiente parábola del Señor, dice el versículo 28 del capítulo 18 de Mateo. Dice así: al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debían 100 monedas de plata. Esta es una parábola que está contando el Señor Jesús. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné hasta aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Parece que la tortura era algo común y corriente en los tiempos de Jesús. Dice el versículo 35: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. O sea, en el versículo 34 leemos: y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Entonces, habrá un lugar donde uno va hasta que se paguen todo lo que uno debe, como una especie de purificación, ¿no es cierto? En Filipenses 2:10 leemos lo siguiente: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? ¿Será el infierno? ¿O será algún otro lugar? Veamos qué dice Primera de Pedro 3:19, perdón. Y él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión. Aquí Pedro comenta cuando Jesucristo descendió a los infiernos, ¿no es cierto? Descendió, infierno quiere decir bajo tierra, algo bajo la tierra. Infierno, dice aquí, y él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión. ¿De qué prisión habla Pedro? ¿Por qué Jesús iría a pregonar, a evangelizar a espíritus que están en la prisión? ¿En qué prisión? Si estos espíritus ya están condenados. Dice aquí más adelante, 1 de Pedro 4:6, la buena nueva fue anunciada hasta los muertos. La buena nueva fue anunciada hasta los muertos. Judas 23 dice: a unos salvadlos arrancándolos del fuego. A unos salvadlos arrancándolos del fuego. Hay gente que se salvan algunos arrancándolos del fuego. Y en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 al 15 dice lo siguiente: pues nadie puede poner otro fundamento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Mas si uno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se pondrá de manifiesto, porque el día lo descubrirá, por cuanto en fuego se ha de revelar. Y que tal sea la obra de cada uno, el fuego mismo lo aquilatará. Si la obra de uno que él sobreedificó subsistiere, recibirá recompensa. Si la obra de uno quedare abrasada, sufrirá detrimento. Él sí se salvará, aunque así como a través del fuego.
él sí se salvará, aunque así como a través del fuego. O sea, ahí todos estos pasajes están dando una idea de que hay algún lugar, ¿no es cierto?, donde va la persona a seguir pagando su pecado, su deuda, hasta que quede con la deuda saldada, ¿no es cierto? O sea quitado de ahí. Entonces, la palabra purgatorio literalmente no está, pero sí hay enseñanzas que dan a entender que hay una parte más allá, que no es ni el cielo ni el infierno, sino que sería una especie de prisión o cárcel o algún lugar donde estarían la persona muerta, ¿no es cierto? Los que están en el más allá. En el capítulo anterior explicamos que eh, todo el que murió en Cristo vive, está vivo. En el cielo está María, ¿no es cierto?, con los santos. Están todos vivos intercediendo por nosotros. Pero aparte hay otro lugar donde van los fallecidos a esperar ser sacados de ahí, o bien a esperar la condenación. Ya pues, empecemos entonces, luego de esta colita, empecemos con los temas que le dan nombre a este capítulo, que es em, sobre em, la refutación a algunas de las calumnias, ¿no es cierto?, que se hacen contra la Iglesia Católica. Y vamos a empezar con una enseñanza eh, que en lo personal a mí me causó mucho, ¿cómo decirlo? Fue una de las que más me marcó, de todas las que aprendí en la iglesia evangélica, que se usaban contra la iglesia católica, que a mí fue una de las que más me marcó y fue de las primeras enseñanzas que me hicieron poner en alerta la antenita, ¿no es cierto?, contra la iglesia católica. Y esta es la marca de la bestia. Leemos entonces que en esta corona papal, ¿no es cierto?, hay una inscripción que dice Vicarius Filii Dei. Todos conocemos que en el libro de Apocalipsis se narra que el número de la bestia sería el 666. ¿Qué pasa si ponemos este Vicarius Filii Dei en letra con su correspondiente número a la letra romana, ¿no es cierto? Vemos que el Vicari da un 5, el I da un 1, 100. Tenemos tanto que al sacar la cuenta nos da en total un 666. Número de la bestia. El Papa. El número de la bestia. Cuidado con el Papa, que debe ser la bestia. La Iglesia Católica es satánica. Pero vamos desentrañando. Esta calumnia nació de la fundadora del movimiento adventista, Helen Gould White, Elena de White, la fundadora del movimiento protestante adventista. Ella echó a correr este rumor de que el Papa llevaría en la corona, ¿no es cierto?, el Vicario Filii Dei. Bueno, hay dos fallas en esta lógica. La primera es que siempre que una I vaya antes que otra letra, ¿no es cierto?, en la numeración romana, eso se resta, se le resta un 1. Aquí en este caso iría una I antes de la D
iría una I antes de la L, iría una I antes de la U, ¿no es cierto? Lo que en total daría, no daría 666, daría algo así como 664. Ujú. Y lo otro es que Vicarius Filii Dei no es el título oficial del Papa. El título oficial del Papa es Vicarius Christi, Vicario de Cristo. ¿Y cuánto suma ese número? En total suma 214. Que si lo llevamos a... lo sumamos más, todavía daría el número 7. El 7 es el número de Dios. El número 7 es el número de Dios. 7 colores de arco iris. ¿No es cierto? 7 notas musicales. mm. Entonces tenemos que este nombre, esta difamación carecería de sentido. Sí se dio eh, en la historia que de llamarse Vicario Filii Dei al Papa, pero ese fue un título que le dio Constantino. Fue un nombre que le dio el emperador Constantino, el emperador que legalizó, por así decirlo, el culto eclesial, el culto de la iglesia. Gracias a Constantino fue que los cristianos no siguieron siendo asesinados. El 7 es considerado un número mágico porque se compone del sagrado número 3 y del terrenal número 4, estableciendo así un puente entre el cielo y la tierra. Bueno, tiene alto significado el número 7. Personalmente yo creo y yo algo sé de que sería el número de Dios, el número 7. Pero bueno, ahora fíjense cómo se da vuelta esta acusación. Porque la palabra Helen Gold White, en inglés Helen Gold White, al ponerla toda, ¿no es cierto? Y empezar a cambiar, descifrar su número, ¿no es cierto? Las letras romanas por número en su nombre, nos da el 666. Pueden hacer el ejercicio en la casa, los que tengan tiempo, ¿no es cierto? Los que estén desocupados. Helen Gold White, el nombre de esta señora, dividiendo por supuesto la W en 2B y haciendo la U, dándole el valor 5 que corresponde a la V. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el número 666 está, no está puesto en la corona papal, sino que estaría puesto en el nombre de esta mujer hereje, ¿no es cierto?, herética, que fundó el movimiento protestante de los adventistas, perdón. Mucho ojo los escuchas que sean adventistas. Ojo. ¿Se imaginan a San Juan Pablo II como la bestia? Un hombre que hizo tanto por la caridad, ¿no es cierto?, en el mundo, que también combatió, ¿no es cierto?, el totalitarismo comunista, ¿no es cierto? Un hombre que él, él, él fue uno de los reales artífices de la caída del comunismo, fue San Juan Pablo II. En 1984 él
hizo logró en un trabajo casi de inteligencia, ¿no es cierto? Como de casi de película de James Bond, logró que un cardenal viajara a Rusia, al corazón de Rusia, para que para encomendar Rusia al Sagrado Corazón de María, en 1984. En 1984 el Papa Juan Pablo II encomendó Rusia al Sagrado Corazón de María. 6 años después el comunismo cayó. Así que se pueden imaginar a San Juan Pablo II como la bestia, al Papa Benedicto XVI, que el Papa Benedicto XVI es conocido por su humildad. El Papa Benedicto XVI es conocido por su humildad. La humildad del Papa Benedicto XVI es tremenda. Es tremenda. Para un hombre que maneja tanto conocimiento teológico, ¿no es cierto? Y para qué decir el Papa Francisco, que el Papa Francisco ha dedicado su papado a la caridad, a la caridad, a los pobres. Entonces, como que no pega mucho esto de que sean los papas la bestia, y ya quedó descartado. Vamos ahora con la siguiente acusación. La Iglesia Católica es la gran ramera. La gran ramera de Apocalipsis 18. Esto ya lo habíamos refutado capítulos anteriores, pero vamos a hacerle una repasada. No, es la Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre mucha agua, con la cual han fornicado los reyes, tanto. Todo este pasaje ya lo leímos en un capítulo anterior, así que voy a ir seleccionando. Dice aquí el versículo 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces vemos que esta gran ramera era una ciudad, ¿no es cierto? Una ciudad que se dedicaba a matar cristianos. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Vamos a buscarlo con su contexto. Primera de Pedro 5. Dice aquí 5:13: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí vemos que Pedro manda un saludo, ¿no es cierto?, en su carta a la iglesia, desde la iglesia que está en Babilonia. Entonces había una ciudad a la que en la iglesia primitiva le llamaban Babilonia. Punto aparte, aquí donde sale Marcos, mi hijo. Eh, Hijo no tiene por qué necesariamente ser
un lazo sanguíneo. Eso lo vamos a ver en un ratito más. Para que no digan después los hermanos evangélicos que Pedro tenía hijos. O sea, que era casado y por ende los curas deberían ser casados. Ya. Entonces vemos que, volvamos a Apocalipsis 17:5, vemos que Babilonia la Grande, la madre de la ramera. Entonces esta ciudad recibía el nombre de Babilonia. Veamos cuál es Babilonia entonces en el capítulo posterior del 18. En el versículo 13. Aquí nombra las cosas con las que comerciaba esta ciudad: y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombre. Entonces vemos que esta ciudad comerciaba esclavos. Pregunta, ¿cuándo la iglesia comerciaba esclavos? Esta gran ciudad, ¿no es cierto?, que podrían bien decir que se trata de la ciudad del Vaticano. El Vaticano es la ciudad más chica del mundo. El Estado del Vaticano es la ciudad más chica que hay en el mundo, así que, y tampoco comercia con almas de hombre, ni con esclavos, ni con todas las cosas que comerciaba esta ciudad de Babilonia. ¿Quién mataba a los cristianos en los tiempos de los apóstoles? ¿Cuál era esta gran ciudad? Bueno, veamos, revisemos. La respuesta nos la da San Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia, discípulo directo de San Pablo y San Juan, y sucesor de Pedro en la iglesia de Antioquía. En el año 107 después de Cristo, San Ignacio de Antioquía es asesinado en Roma, devorado por los leones, uno de los mártires que tiene la iglesia católica. Él acuñó el nombre de católica a la iglesia. Católica, para los que no sepan, quiere decir universal. Recuerden que Jesús mandó predicar a todas las naciones, o sea, el evangelio es universal. Bueno, quien acuñó el término universal a la iglesia, el término católica, fue San Ignacio de Antioquía. Algunas de las iglesias protestantes veneran a San Ignacio de Antioquía como uno de sus primeros mártires. No. Uno de los tantos mártires que hubieron en los coliseos. Entonces vemos que ni por forzadamente se podría acusar a la iglesia católica de ser la gran ramera. Esta ciudad, ¿no es cierto?, que se embriaga con la sangre de los mártires, ¿no es cierto?, que comercia de todo, ¿no es cierto? Roma era la capital del mundo. A Roma llegaban el comercio de todas partes. Todos los caminos conducen a Roma. Y ¿por qué el nombre de Gran Ramera? En Roma lo que más había era prostitución. Cuando llegaban los mercaderes, ¿no es cierto?, llegaban los barcos, ahí estaban las prostitutas en Roma. En Roma estaban esperándolo. Y además de las matanzas, ¿no es cierto?, salvajes que se hacían contra los cristianos, tenemos el caso de Nerón, quien le abrió la guata, ¿no es cierto?, el estómago a su madre para saber dónde él había estado los 9 meses de gestación. Entonces ahí tenemos
vamos diluciendo conductas medias bestiales, ¿no es cierto?, entre estos romanos pre-cristianizados, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos, cuando vamos estudiando la historia de la persecución de los cristianos y todo alrededor, ¿no es cierto?, nos vamos dando cuenta por qué se van dando ciertos adjetivos peyorativos. Así que bueno, otra acusación que se le hace a la iglesia, el obelisco del Vaticano, el obelisco que sería algo pagano en la iglesia, ¿no es cierto?, católica, y que eso demostraría que la iglesia católica es pagana, porque el obelisco todos sabemos que es una adoración egipcia, ¿no es cierto?, masónica. Los tiempos modernos los masones adoran el obelisco. Bueno, hay un obelisco, sí, lo hay en la Plaza San Pedro. Este obelisco se instaló ahí durante el periodo del Papa Sixto V, en 1586. ¿Saben de dónde trajeron ese obelisco? Fue uno de los obeliscos que sobrevivió en el tiempo, ¿no es cierto?, y que decoró el circo de Calígula, donde mataban cristianos. Y ese obelisco que trajeron desde este circo romano a la plaza de San Pedro, lo trajeron para demostrar que la iglesia católica eh, se, se venció el paganismo. La iglesia católica se impuso por sobre el paganismo. La iglesia católica se impuso por sobre sus persecutores, por sobre los romanos. Y el triunfo, el trofeo, fue este obelisco. El obelisco donde antes se mataban cristianos, ahora va a decorar la plaza de San Pedro, la sede mundial del cristianismo. Entonces tenemos que este obelisco se instaló en el papado de Sixto V, 1586. Y veamos si es una obra tan... Veamos si la dejaron pagana ahí mismo. Antes, veamos si siguió siendo pagana este obelisco adentro de la Plaza Vaticano de San Pedro. Bueno, vemos que arriba tiene una cruz, ¿no es cierto? La iglesia le puso, encima del obelisco puso la cruz, ¿no es cierto?, como el triunfo, ¿no es cierto?, demostrando el triunfo de la iglesia, que está la cruz decorando arriba. Entonces no es el puro obelisco el que está ahí. Estaría, por decirlo así, santificado con esta cruz encima. Y hay una inscripción en el obelisco que dice lo siguiente: pido perdón por esta pausa, pero es que entre buscar una cosa y buscar otra por acá, como que se me va el hilo. Ya, dice, estos son las inscripciones que están en este obelisco. Exe crux domini, del latín al español: esta es la cruz del Señor. Fugite partes adversae,
Huid, fuerza del caos. Este es un exorcismo. Visit, Leo de tribu Judá. Venció el león de la tribu de Judá. Entonces aquí tenemos esta inscripción en este obelisco demostrando el triunfo y la imposición del cristianismo, ¿no es cierto?, de la iglesia por sobre sus perseguidores. Y esto es algo que se ha repetido en toda la historia, que vemos que aparece en ciertos movimientos, aparece ciertas cosas heréticas, herejías, ¿no es cierto?, que se declaran enemigas de la Iglesia Católica. Y luego desaparecen, luego llegan otras herejías, también se desaparecen. Aparecen movimientos políticos, revoluciones que duran, ¿no es cierto?, un cierto periodo, instauran regímenes, pero todo eso se lo lleva el viento. Después de eso solo queda la memoria. Y la Iglesia Católica se sigue manteniendo en pie, coronando, ¿no es cierto?, cada una de estos movimientos con una cruz encima, como hizo con el obelisco de Calígula. Esto es parte de la promesa del Señor Jesucristo. Estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y cuando le dice a Pedro, cuando lo nombra Papa, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no perseverarán contra ella. Así que bueno, un hermano evangélico me dirá, Jesús nunca llamó Papa Pedro. Bueno, lea Isaías 22, 21 y 22. Ahí está profetizado a quién se le iba a nombrar Papa. Padre, Padre. ¿A quién se le dieron las llaves? En Isaías 22, 21, 22. Se le darán las llaves, ¿no es cierto? Y será nombrado Padre de toda Judea. Padre, Papa, Papa. ¿A quién se le dieron las llaves? A Pedro. Con estas llaves te doy las llaves del cielo y de la tierra. Lo que tú bates quedará atado en el cielo. Entonces, vamos ahora con la siguiente. El sol. ¿Adoran al sol los católicos? Hay un sol puesto debajo del obelisco y, y además en esta cosa que usan perdón por no conocer el nombre, pero esta cosa que usan en forma de sol los curitas para dar la bendición. Dice allí 2 de Pedro 1:19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día se despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces hay un lucero de la mañana que se nombra aquí. Apocalipsis 22:16. Yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para la iglesia. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces vemos que este lucero resplandeciente, ¿no es cierto? Resplandece como un sol.
recuerdo un pasaje aquí de... Revisemos aquí si es que... Porque yo tenía un... Recuerdo un pasaje yo que... em, aquí dice el versículo 11 del capítulo 21 de Apocalipsis, dice sobre la nueva Jerusalén que viene bajando del cielo, dice resplandecía con la gloria de Dios. Mm, Aquí, versículo 23. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Cordero es su lumbrera. Entonces vemos que eh, el simbolismo solar, ¿no es cierto?, de la iluminación es una representación de Jesucristo. Y en, en Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿A quién se está refiriendo acá? A Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces representará este sol, ¿no es cierto? ¿Será una adoración al sol o será una adoración a Jesucristo, representándolo como una lumbrera, ¿no es cierto? Como un sol que alumbra? Por lo mismo también ciertas hostias llevan el sol, llevan una imagen, ¿no es cierto?, del sol. Las personas que son conspiranoicos y desconocen porque en la gran mayoría de los casos, el 99% de los casos, las personas que son conspiranoicas y que se dan estas cosas de conspiraciones y empiezan a hablar de la Biblia y terminan hablando pura estupideces, ¿no es cierto? Porque son personas que nunca han tomado la Biblia, que no saben estudiar la Biblia, que no saben que la Biblia lleva simbolismo, ¿no es cierto? Lleva en muchas cosas no se tienen que tomar literal, pero ellos no lo saben y se creen con autoridad para venir luego a decir que la Iglesia Católica eh, es idólatra o es pagana o tiene estos cultos y terminan hablando un montón de estupideces, ¿no es cierto? Eh, Estas personas le dan toda esta difamación a la iglesia, y otra gente que se empieza a meter en las conspiraciones, porque las conspiraciones son bien atractivas, eh, terminan creyéndoselas también, terminan creyéndolo. Y para darse el tiempo de estudiar las cosas y comprobarlas si son así, se requiere mucho tiempo y esfuerzo y un agote de energía y de tiempo que nadie está dispuesto a sacrificar. Entonces por eso van proliferando estas cosas y van proliferando eh, y la gente que no sabe se va cayendo presa y agarrando papas con estas leceras. Un ejemplo demuestra un botón, lo teníamos recién, lo teníamos recién.
Esto pasó en, en una edad muy temprana de la iglesia. Isaías 14:12. ¿Y cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Has sido derribado por tierra tú que debilitas a las naciones? Aquí Isaías se está refiriendo a la caída de este ángel, ¿no es cierto?, que sería Lucifer. Entonces, esto, esta secta gnóstica, porque todas las sectas que han salido como hongo alrededor de la Iglesia Católica, siempre han tenido eh, la siempre han compartido esta cosa de no saber qué están leyendo ni saber lo que leen, y no entender las cosas bíblicas. Estos gallos de aquí nació este juego gnóstico, ¿no es cierto?, de decir que Jesús es Lucifer. Porque si vamos aquí a Pedro, a 2 de Pedro 1:19, dice, y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y en Apocalipsis 22:16 Jesús se nombra a sí mismo como lucero de la mañana. Entonces de aquí esta secta herética, esta herejía, esta secta hereje, se han tomado para decir que Jesús y Lucifer son una misma cosa. ¿Ven cuál es el problema entonces de tomarse la Biblia por la interpretación propia? De una sola Biblia han salido 3000 denominaciones distintas, solo en los protestantes. 3000 denominaciones de solo una Biblia. Si estos hombres hubieran estudiado un poquito más, habrían llegado a Juan 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera. Hay una luz verdadera que es Cristo, Jesucristo. Y si hay una luz verdadera, también hay una luz falsa, que sería Lucifer, ¿no es cierto? Este ángel que cayó del cielo. Entonces vemos que hay dos luces, una verdadera y una falsa. Pero bueno, por algo está este versículo, ¿no es cierto?, de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano evangélico, ¿quién compaginó la Biblia que usted lee? ¿Quién hizo la elección de los libros que aparecen en su Biblia? La Iglesia Católica. ¿Quiénes tienen la interpretación correcta de las escrituras bíblicas? La Iglesia Católica, a través del catecismo. Vamos a otro pasaje. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, uno de los apóstoles, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope contestó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que pasó con Lutero, ¿no es cierto? Y con toda esta secta hereje que leyeron la Biblia y no la entendieron. Y al no, y como no quisieron ir a, a quienes compaginaron la Biblia y a quienes siempre han tenido la escritura desde sus comienzos, la Iglesia Católica, como no acudieron a la Iglesia Católica para sacarse eso, para que les explicara las cosas que no entendían, vemos que nació el movimiento protestante. Nació el protestantismo y nacieron luego toda la otra iglesia herética, hereje. Bueno, otra acusación que se hace al Vaticano es que tendría una forma de vagina. Tendría una forma de vagina, ¿no es cierto? Y este pilar, ¿no es cierto? Sería el pene que él está introduciendo. Bueno, una cosa así que solo en la fantasía de los hermanos evangélicos se podrían dar. Eh, el Vaticano visto desde arriba tiene forma de llave, es una llave. Esto simbolizando que la Iglesia, a través de Pedro, a través del Papa, tiene las llaves del cielo y de la tierra. Entonces tendría esta forma de llave. Y bueno, entonces como pasamos de un tema sexual, ¿no es cierto?, subido de tono, vamos ahora al tema de los abusos sexuales de la iglesia, algo que nos duele mucho. Bueno, abusos sexuales, pederastía, ¿no es cierto?, pedofilia. Eh, Hagamos una reflexión, veamos una reflexión sobre esto. Veamos si de verdad debería recibir el nombre de pedofilia. En Estados Unidos, que por ser país protestante, ¿no es cierto?, es uno de los países que más le da la cosa de aclarar los asuntos de, de desviaciones dentro de la Iglesia Católica. El 80% de los abusos que cometen los curas desviados, más del 80% son a preadolescentes del mismo sexo. Yo en lo personal hasta ahora no he sabido de casos de curas que dejen embarazadas a niñas. No sé si usted, oidor, sabrá de algún caso. Estos gallos desviados, ¿no es cierto?, de que se meten a cura. Las los abusos los perpetran a víctimas de la misma edad. A víctimas de la misma edad. Y tampoco he sabido yo de
tampoco he sabido yo de que los curitas, estos curas desviados, anden abusando de niños chicos. Todos los abusos que yo he conocido, que yo he escuchado al menos, han sido de mm, preadolescentes. Ya niños que ya tienen, obviamente no estoy avalando esto, sino que estoy diciendo que son niños que ya tienen más o menos una forma física ya moldeada, ¿no es cierto? Y, y esos han sido los casos que se han conocido. Entonces aquí bien podríamos hablar más de un tema de homosexualidad, más que de abuso sexual a menores o pederastía, que pederastía es mucho más abominable, ¿no es cierto?, que la homosexualidad. Pero sería ese el trasfondo. Sería ese el trasfondo de los abusos. Y habría que buscar la solución por ahí. Entonces fueron gallos, ¿no es cierto?, homosexuales que se metieron a cura. Y eso por la iglesia no está permitido. Un homosexual no puede meterse a cura. Entonces algo falló ahí en la selección. Hay hay un rumor que viene hay un rumor de que se habrían infiltrado muchos comunistas y homosexuales en la iglesia en este periodo de los años 60, 70. Habría sido como una especie eh, de misión de inteligencia, no sé, puedo decirlo así, del comunismo mundial por infiltrar homosexuales y comunistas en la iglesia. Permiso. Pero bueno, serán rumores, será cierto, quién sabe. Mm, pero quería traerles una noticia, otra noticia. Dice aquí, retweet, eh, digo actualidad Rusia Today. Una investigación oficial acusa a la iglesia anglicana de convertirse en lugar donde los abusadores pueden esconderse. Algunos de los 390 agresores condenados vinculados con la institución fueron perdonados por autoridades eclesiásticas e incluso se les permitió continuar trabajando con niños. La iglesia anglicana, esto es la iglesia de Inglaterra, la iglesia protestante de Inglaterra. Eh, ¿Alguien tenía idea de esto? ¿Fue noticia esto? ¿Se le dio con bombo y platillo como cuando aparece un desviado en la iglesia católica? No. Diario La Tercera. Un análisis realizado por La Tercera identificó 42 causas penales iniciadas en la última década contra líderes de organizaciones evangélicas en Chile. Hay 42 pastores en Chile que están con un seguimiento por causa de abuso a menores. Entonces, Claudio Enrique Salgado Morales, un ex obispo evangélico, fue buscado por 6 años por la policía por su presunta participación en un delito sexual contra un menor en 2012 en Talca. Bueno, esto es algo que se ve en todas las iglesias, en todas las denominaciones. La iglesia anglicana australiana recibió más de 1000 denuncias de pederastía. Leo aquí otro titular.
reveló que hay denuncias de 1082 casos en la Iglesia Anglicana de Australia, un mes después de hacerse eco de más de 4000 en la Iglesia Católica. Mira. Entonces vemos que es una conducta que está en todas las iglesias, en todos estos movimientos protestantes. Yo mismo, cuando fui evangélico, supe de una iglesia donde este gallo, el pastor, se metió con una niña, ¿no es cierto?, de 13 años, la dejó embarazada. El caso, al parecer, no salió en las noticias, no fue eco. El pastor no fue detenido, nadie hizo denuncia, su iglesia se separó, se fueron muchos hermanos, pero quedó en eso. Yo podría dar nombre, ¿no es cierto? Pero por prudencia, este pastor ya está muerto, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué estas conductas desviadas reciben más noticias cuando se cometen en la iglesia católica y menos cuando se comete en la iglesia evangélica? En Alemania vemos que del 1995 al año 2009, 138.000 denuncias de abusos sexuales a menores, y de ellas 147 cometidas por sacerdotes o religiosos. Esto es el 0,1. La gran mayoría de los casos de abuso ocurren en la casa, con los familiares, ¿no es cierto? Familiares cercanos. Lamentablemente, tristemente, algo que no debería ocurrir con familiares. Veamos el caso ocurrido recientemente con Tomás, ¿no es cierto? Este niño que fue encontrado a 2 kilómetros de su casa. Eh, entonces, algo que ocurre, eh, y para qué vamos a hablar de otras religiones, ¿no es cierto? Otras religiones que permiten el casamiento con niños o que permiten eh, mm, el, el abuso sexual de niños, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a hablar de eso? Religiones que hay que buscarla por ahí, por Medio Oriente, por decirlo así. El tratamiento de la Iglesia Católica contra estos casos es que el obispo o el cura, ¿no es cierto?, desviado se va despedido. Se le, se le quita su hábito. Entonces, vemos que generalmente, por no decir en todos los casos, la iglesia siempre tiene una posición de colaboración con las víctimas. Incluso hay noticias de que el Vaticano habría compensado económicamente a víctimas de abusos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, este documento publicado por el Papa Francisco llamado Vosotros sois la luz del mundo. En este documento el Papa establece normativas para toda la iglesia eh, sobre posibles denuncias por abusos sexuales. Incluye esto que un cura denuncia a otro. Entonces es un documento bien que se toma bien a pecho, ¿no es cierto? Es la responsabilidad de frenar este flagelo, de frenar este flagelo. Eh, esta, Estos escándalos empezaron a estallar en el pontificado de Benedicto XVI, quien también hizo harto
tratar de pulir la iglesia, de limpiarla. Bueno, ojalá el Papa Francisco lo logre. Y pasemos al último. Yo creo que esta es una de las acusaciones más divulgadas por los enemigos de la iglesia. Es una de las acusaciones más divulgadas y más con mala fe que se le hace a la iglesia. Y con más mala intención. La riqueza del Vaticano. La iglesia es rica. ¿Cómo no puede ayudar la iglesia a los pobres del mundo? Vendan el oro del Vaticano, ¿no es cierto? Y se acaba el hambre. Bueno, para las personas que hacen esta acusación, los números no dan. De partida la pobreza se debe solucionar de raíz. Hay que buscar cómo erradicar la pobreza del mundo, ¿no es cierto? Para eso se requieren buenos gobiernos. Entonces hay que partir por ahí. Si la iglesia vendiera todo, ¿no es cierto? Y diera todo a los pobres, ¿qué pasaría después? Cuando ya se acaben esos recursos, los pobres seguirían siendo pobres, ¿no es cierto? Y la iglesia también sería pobre. Es un paliativo bien de corte comunista ese. Es un paliativo bien de corte comunista, bien como de ideología comunista. Vamos a ver ahora de dónde nace esta cosa vamos a ver de quién nace esta cosa de que la iglesia venda todo y lo dé a los pobres. Juan 12, el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 1 al 9. 6 días antes de la Pascua Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con su cabello y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? ¿Les suena eso? ¿Les suena la Iglesia Católica debería vender toda esa riqueza y darla a los pobres? Sigamos. Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres. Ojo, Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo, veamos qué contestó Jesús. Jesús le dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces esa es la respuesta que Jesús dio a todos estos evangélicos, ¿no es cierto? Y estos hermanos protestantes que reclaman, y toda esta gente, estas personas que reclaman que la iglesia debería vender toda su riqueza y darla a los pobres. Pobres siempre habrán entre ustedes, pero a mí no me tendrán entre ustedes para siempre. Perdón, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces,
¿Quién era el traidor, no es cierto? Era Judas. ¿Quién traicionó al cristianismo saliéndose del cristianismo, no es cierto? Los hermanos evangélicos. ¿Quién era el comunista en esta historia, no es cierto? El que se preocupa de los pobres y lucha por los pobres y que los pobres aquí y los pobres allá, ¿no es cierto? Pero a la hora de lo que hubo se llenan, ¿no es cierto? Y escalan eh, y, y se enseñorean de los pobres. Entonces vemos aquí, en este pasaje, vemos todas estas figuras entremezcladas, ¿no es cierto? Y la pregunta ahora sería, ¿cuál es la riqueza del Vaticano? ¿Será verdad que es el estado más rico? ¿Mm? Si vemos una lista, yo no he hecho este ejercicio, lo voy a hacer ahora. Lista de países más ricos del mundo. A ver, en primer lugar, Dinamarca al parecer. Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Macao, Noruega, Qatar, Estados Unidos, Islandia, Singapur, Dinamarca. Si nos atendemos solo al PIB, sería Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil, Canadá. Bueno, ¿por qué los anticatólicos no atacarán a estos países, no es cierto, para que estos países se hagan cargo de los pobres? ¿Mm? Aquí en ninguna parte aparece el Vaticano. Yo no sé la verdad de dónde habrán sacado que hay oro en el Vaticano. Hace un tiempo estuvo, que esto fue lo que en verdad echó abajo bastante el movimiento de Trump, que fueron estos conspiranoicos que andaban inventando cera, ¿no es cierto? Apareció un, un, un supuesto diácono en Argentina que a las finales no era diácono, diciendo que en el Banco Vaticano albergaba un montón de dinero, ¿no es cierto?, de la mafia y de políticos y de cuánta cosa, que al final no era así. Entonces, siempre estos gallos inescrupulosos para escalar, ¿no es cierto?, recurren a echar mano al, como dice el meme, la vieja confiable, ¿no es cierto? Recurramos a decir que el Vaticano es aquí, es allá, que la Iglesia Católica es aquí, es allá, ¿no es cierto? Hagamos escala, eh, en- despotricando contra la Iglesia Católica, porque eso vende, ¿no es cierto? Eh, Cualquier medio se presta hoy en día em, para atacar a la Iglesia Católica. Se ve a la Iglesia Católica con desconfianza hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosilla. Pero habría que hacerle la siguiente pregunta a todos estos gallos. ¿Qué institución del mundo ha hecho más por los pobres? ¿Qué institución del mundo tiene casas de albergue para ancianos, casas de albergue para vagabundos, ¿no es cierto? ¿Qué institución del mundo tiene hogares donde se reparte desayuno y alimento para los necesitados, ¿no es cierto? ¿Qué institución del mundo es la que más reparte ayuda a los pobres del mundo? ¿Saben cuál es? Dense una vuelta por el parque, la plaza Yungay, un día domingo en la mañana. Vean a dónde están los vagabundos y los borrachos de por ahí pidiendo comida. Vean quiénes están preocupados de la caridad con los inmigrantes.
porque sí, aunque no les guste a muchos, sí hay que hacer caridad con los necesitados, y eso incluye a los inmigrantes. ¿Quiénes reciben en la frontera con Colombia y Venezuela? ¿Quiénes tienen albergues para recibir a los venezolanos que vienen huyendo de la dictadura socialista en Venezuela? La Iglesia Católica. Y estas cosas no se dicen, estas cosas no salen en ningún medio, en ninguna parte. No se divulga que la Iglesia Católica es la única institución que vela por el bienestar del prójimo. Es la institución que más hace por los que menos tienen, por los más necesitados. La Iglesia Católica. Me viste desnudo y me cubriste, me viste con hambre y me diste de comer. Fui forastero y me acogiste. Esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo la pone en práctica única y exclusivamente la Iglesia Católica. Ninguno, ninguna de los enemigos de la Iglesia Católica hace algo por el prójimo. Entonces, tengan en cuenta de eso antes de atacar a la Iglesia Católica, la única y verdadera Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos despidiendo del programa. Iba a traer, bueno, no, esto lo dejaré para un próximo capítulo. El próximo capítulo vamos a estudiar lo que es la marca de la bestia, para que no se lo pierdan. Y entonces con esta reflexión de la Iglesia Católica como institución que vela y hace más por los más necesitados de la sociedad, por los más pobres, ¿no es cierto? Nos despedimos. Tengan un buen domingo, distráiganse, pásenlo bien. Los que les tocó trabajar, bueno, trabajen, ¿no es cierto? Para la gloria de Dios. Y Dios les bendiga a todos los oyentes.